Nuevamente quisiera saludarle a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por estos medios de las redes. Espero que todos estén bien. Me encuentro aquí en Venezuela, en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en mi hogar. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan oír por primera vez, voy a exponer el mensaje de la palabra de Dios y ojalá el Señor pueda obrar en sus corazones para salvación y vida eterna. Para el perdón de sus pecados quisiera comenzar cantando una sola estrofa del himno 65 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechaces su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha, escucha el mensaje de perdón. Acepta, acepta de Jesús la salvación. Quisiera leer en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jonás, el capítulo 3, con la ayuda del Señor. Ya yo he orado y voy a empezar a dar lectura. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de sicilio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de sicilio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive que por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales y bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de sicilio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus caminos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Que el Señor pueda prosperar su bendita palabra. Bueno, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él fue el que formó al hombre del polvo y le dio aliento de vida. Y nosotros tenemos vida es porque Dios nos dio vida. Todo el ser humano que nace aquí en la tierra es pecador, porque así lo declara la palabra de Dios. No hay ni un justo, no hay ni aún uno. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. Todos los seres humanos tenemos un corazón malo. Ya nosotros, los que hemos creído en el Señor, nuestros corazones fueron limpiados, lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Pero vemos aquí en el profeta Jonás. Jonás era hebreo y temía a Dios, el que hizo los cielos, el mar y la tierra. Él tenía temor de Dios. Pero Dios le dio una comisión de que tenía que ir y predicar en Nínive el mensaje que Dios le dio. Los profetas podían oír la voz de Dios y ellos tenían conversación con el Dios del cielo. Él era hebreo, él era un profeta y Dios lo utilizó para que fuera a predicar a Nínive. Entonces vemos la desobediencia de él y vemos que Dios preparó un gran pez. No dice qué pez era, dice la escritura que era un gran pez, y ese era el propósito de Dios, para que Jonás obedeciera y fuera a llevar el mensaje. En estos tiempos no es como Jonás, pero lo que te quiero resaltar como le pasó a Jonás, la responsabilidad la tenemos todos los que somos salvos. Nosotros no escuchamos la voz de Dios como la oyó Jonás audiblemente, y Dios mandándole que fuera a esa ciudad. Pero lo que quiero resaltar aquí es que ellos, los que estaban en esa ciudad, en ese periodo de la ley, cuando estaba Jonás y estaban los profetas, acabé de decirte, dice, Nínive se arrepiente. Siempre la persona tiene que proceder al arrepentimiento. Es como un cambio de manera de pensar y creer lo que Dios está diciendo. Le está diciendo en su palabra. Aquí era un mensaje que Dios envió a través del profeta Jonás, porque el mismo Señor le dijo, después que Jonás mandó Jehová al pez, vomitó a Jonás en tierra. Lo vomitó ahí donde él iba a predicar. Entonces vemos que el primero, él clamó, invocó. Él dice que invocó en mi angustia. Él invocó en mi angustia a Jehová. Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Pero vemos que entonces después él entró a la ciudad. El Señor, le vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez vino palabra de Jehová. Entonces él oyó a Jehová, al Dios del cielo, y el Dios del cielo le dijo, proclama en ella el mensaje que te diré. Entonces Jonás se levantó y fue a esa ciudad conforme a la palabra de Jehová.
La ciudad de Nínive era grande, dice la escritura que era grande, de 3 días de camino, y Jonás entró en esa ciudad. Era una ciudad muy pecadora, mala, y él no quería entrar a esa ciudad porque ahí mataban a los hebreos, a sus connacionales, y entonces él no quería, él quería que esa ciudad fuera destruida. Eso no debe ser el corazón de nosotros, sino es de llevar el mensaje a los perdidos. Entonces Jonás entró y empezó a pregonar, a predicar y a decir que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue un caso en ese periodo de la ley, y vemos que ellos se proclamaron ayuno, se vistieron de sicilio, desde el mayor al menor de ellos, tenían prácticas religiosas. Yo lo veo como que estaban en el periodo de la ley, y llegó la noticia al rey. Entonces el rey hizo un acto de humillación, se cubrió de sicilio y se sentó sobre ceniza, y mandó anunciar a Nínive otro mandato que él mandó, para que también el pueblo hiciera lo que él estaba haciendo. Pero lo que me resalta aquí, que dice la escritura: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de rapiña que hay en sus manos. Ellos estaban reconociendo que eran pecadores y que estaban haciendo el mal, estaban pecando, porque dice: clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno del camino de la rapiña de sus manos. Entonces resalta otra parte aquí que dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? La paga del pecado es muerte, pero Dios envía siempre el mensaje por medio. En el Antiguo Testamento vemos a los profetas advirtiendo sobre la ira de Dios, pero dándole oportunidad de que se arrepientan y por fe crean a Dios lo que Dios mandó a decir por su profeta, por ejemplo aquí, y por lo que mandaban los profetas. No, ahorita no hay profetas. Te estoy dando es un ejemplo de por qué se tiene que arrepentir el pecador. Yo, un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, ya reconociendo que era un pecador y con el peso de mi pecado en el corazón, acudí a Cristo. Ese día, un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, y ese día fui salvo. Reconocí que era un pecador delante de Él, que no tenía, que yo no me podía salvar por mí mismo, porque Él fue el que murió por mí y entregó su vida y fue sepultado y resucitó. Y llegué a Él con mi carga de pecado. Estos habitantes de esta ciudad, ellos se arrepintieron, porque ellos estaban: quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Ellos reconocieron que Dios podía destruir esa ciudad. Le creyeron a Dios lo que el profeta pregonó en camino de 3 días. Llegó a los oídos de ese rey y toditos se arrepintieron. Ahora, ¿por qué digo que se arrepintieron? Porque el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, cambiaron de manera de pensar. Esto fue un arrepentimiento genuino de corazón. De sus prácticas no las iban a cometer más. Ciertamente en otro libro habla: después de 1000 años Nínive volvió otra vez a sus prácticas pecaminosas, pero esos fueron los que iban creciendo.
los que iban creciendo, pero estas personas alcanzaron perdón de Dios y fueron salvos todas esas personas en esa ciudad. Y, y, se, vio Dios vio fue el corazón, que fueron sinceros de cada una de esas personas. Por eso yo digo, Dios tiene misericordia del ser humano. Si toda la esfera terrenal se arrepiente de su pecado y creen en el Señor Jesucristo en este periodo de gracia y entregan el control de su vida al Señor Jesucristo y se vuelven de sus pecados con un corazón sincero, Dios puede salvar toda esta humanidad. Pero el hombre ama más las tinieblas. Entonces, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios detuvo su juicio. Pero el periodo de juicio que están en el libro de Apocalipsis se pueden cumplir después del arrebatamiento de la iglesia. Empiezan a cumplirse los juicios. Entonces vemos en el capítulo 4, versículos, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Estos eran niños que todavía no estaban con responsabilidad delante de Dios por sus pecados. Jonás ciertamente salió de la ciudad porque él sabía que Dios cumplía su juicio, pero ellos se arrepintieron y fueron librados de ese juicio, de esa destrucción de esa ciudad. Cuando Jonás desobedeció a Jehová, entonces Jehová clamó, invocó en angustia a Jehová y él lo oyó. Entonces después lo obedeció. Entonces vemos que esta ciudad se arrepintió de su pecado. Eso fue algo sincero. Por eso la persona, cuando se le predica en este periodo de gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú crees, amigo, que Dios dio a su Hijo, lo entregó para que fuera a morir por nosotros y fue crucificado en una cruz, símbolo de maldición por tu culpa y por mi culpa? Todo esto fueron profecías que se cumplieron en el Señor hace 2000 años atrás, y Él entregó su vida por la de nosotros y derramó su preciosa sangre para nosotros poder alcanzar salvación. Nosotros no teníamos remedio. La paga del pecado es muerte. Tiene que arrepentirse la persona y en este periodo de gracia creer en el Señor, creerle a Dios. Como creyeron estos habitantes, le creyeron a Jonás el mensaje que Dios le dio a Jonás, y ellos creyeron y se arrepintieron y estaban esperando que Dios tuviera misericordia de ellos, porque el mismo rey está diciendo, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Ellos clamaron. Usted tiene que clamarle a Dios por salvación y ir a la fuente de salvación, que es el Señor, porque Dios lo entregó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree, en él, en el Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que sean salvos porque Dios no envió, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree al mensaje que Dios le está dando, que él envió a su Hijo y murió en una cruz, bueno, ya está condenado, ya ha sido condenado, está condenado porque está rechazando el único que le puede salvar. No hay ni un solo hombre que sea justo en la tierra. Los que hemos creído, hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios dice que Él lo envió y lo ha dado.
y le dio autoridad a él el que en él cree. Muchos dicen, creo en Dios, Dios tiene el control de mi vida. No, Dios quiere que usted crea en su Hijo amado, que le crea en él, porque fue Dios que lo envió y le dio autoridad a él para salvar y condenar. Pero dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a seguir caminando en el pecado. Si ya Dios está obrando en tu corazón y tú has entendido que eres un pecador, clama a Dios por corazón, clama a Dios por salvación con sincera contrición en el corazón. Por Jesús Dios da perdón. Lo dice un precioso himno. Él entregó su vida, en él no había pecado. Él fue el único justo en todos esos años de periodo que del Antiguo Testamento hasta el día de hoy, todos esos años, el único justo que pisó la tierra fue el Señor Jesucristo. Los que somos salvos hemos sido declarados justos porque creímos en el Señor y el Padre nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Arrepiéntete, cree en el Señor de todo corazón, déjale tu carga de pecado a Él, porque Él sabe que nosotros los seres humanos por nuestros propios méritos no podemos resolver nuestro problema con Dios. Lo resolvimos los que somos salvos cuando pusimos la mirada de fe al que ha muerto en la cruz, al que fue sepultado y resucitó al tercer día. Él está vivo, Él es el único que te puede salvar. No tienes más salida. No puedes buscar la salvación por otro lado. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.